Grecia y Turquía son a menudo rivales, a veces amigos, pero siempre vecinos. Como cualquier otro par de países que viven uno al lado del otro, tendemos a compararlos, observando cómo es cada uno de ellos en varios aspectos y comparando precisamente cómo se iguala o no al otro. En este vídeo quiero echar un vistazo a esto y descubrir cómo se comparan Grecia y Turquía. ¡Vamos! Exploremos el planeta. Vamos a ir directo al grano, echando un vistazo a algunos de los conceptos básicos. Tanto Turquía como Grecia se encuentran aquí. Grecia está en el sur de Europa, mientras que Turquía está situada solo parcialmente en el continente europeo con su región de Tracia y la mitad de la histórica ciudad de Estambul. El resto de su territorio está en Asia, en Oriente Medio, Anatolia, para ser más precisos. Ambos países tuvieron predecesores con imperios mucho más grandes. Turquía controlaba casi todo Oriente Medio y grandes partes del norte de África a través del Imperio Otomano, mientras que Grecia formaba parte de uno de los imperios más grandes del mundo, el Imperio de Alejandro Magno. Ambos territorios también fueron parte de los romanos, los bizantinos, Alejandro Magno o incluso los mismos otomanos. Pero hoy su territorio es mucho más pequeño. En ambos casos, Grecia tiene alrededor de 132.000 kilómetros cuadrados, mientras que Turquía es mucho más grande, con 783.000 kilómetros cuadrados. Su frontera terrestre solo está aquí, en la región de Tracia, pero su frontera marítima atraviesa toda la zona en disputa, a pesar de que la mayor parte de su territorio es continental. Yo diría que Grecia podría llamarse a sí misma una nación insular, ya que controla más de 6.000 islas o islotes en el mar, aunque solo 227 están habitados. Turquía controla menos, y algunas están a lo largo de las otras costas de Turquía. Aunque algunos turcos afirman que se les debe el control sobre más islas del Egeo, ya que prácticamente todas las islas principales son griegas en la actualidad, con solo pequeños islotes y un par de islas reales controladas por los turcos. Pero muchos afirman que esto es solo un tema de retórica utilizado por ellos, sin un deseo real de controlar más territorio, ya que no parecen ofrecer ninguna ventaja particular más allá de la expansión de la zona económica exclusiva en el mar. Hablando del territorio que controla cada país, ¿quién vive allí? Grecia tiene una población de alrededor de 10.4 millones de personas, justo por delante de Portugal y detrás de Suecia, mientras que Turquía está significativamente más poblada, lo que tiene sentido ya que su territorio es más grande. El territorio es aproximadamente 6 veces más grande que el de Grecia, pero la población es aproximadamente 8 veces mayor, alrededor de 84 millones de personas, justo detrás de Irán y justo por delante de Alemania, que por cierto tiene una gran población turca inmigrante. Grecia tiene un promedio de 81 personas por kilómetro cuadrado, mientras que Turquía tiene un promedio de 110. Entonces, a pesar de las enormes diferencias de población, no son demasiado diferentes en este aspecto. La edad media de Turquía es de 33 años, mientras que la de Grecia es de 45, lo que significa que Turquía tiene una población más joven que Grecia, lo que también se refleja en sus pirámides de población, ya que Grecia tiene casi una pirámide invertida con una población mucho más envejecida. En cuanto a las islas del Egeo mencionadas anteriormente, no están densamente pobladas, aunque hay un detalle importante. Son el hogar de más de 40.000 refugiados que vienen de las costas sur y este del Mediterráneo y que intentan buscar refugio en Europa, una situación a la que se han enfrentado tanto Grecia como Turquía en los últimos años. Las banderas de ambos países son muy diferentes, casi opuestas. La de Grecia es azul y blanca con una cruz en la esquina superior izquierda, y la de Turquía es roja con una medialuna blanca y una estrella en el centro izquierdo. Y estas banderas son una buena transición a otro aspecto en el que son religiones muy diferentes. Grecia es predominantemente cristiana ortodoxa, mientras que Turquía es predominantemente musulmana sunita, aunque ambos estados son seculares y no están afiliados directamente a organizaciones religiosas. Ambas tienen una gran importancia en los países y en la forma en que funcionan sus instituciones. Se estima que el 81% de las personas en Grecia se identifican como ortodoxas, aunque el número real de personas practicantes es probablemente mucho menor.
Este valor tan alto podría tener que ver con el hecho de que la religión era algo importante a lo que la gente se aferraba en tiempos de sus guerras e invasiones precisamente por parte del Imperio Otomano. De hecho, en una encuesta de 2017, el 76% de los griegos afirmó que su nacionalidad está definida por el cristianismo. En Turquía, el gobierno registra a las personas como musulmanas, ya sean musulmanas o no religiosas. Esto hace que sus registros indiquen que el 99% de la población es musulmana, pero nuevamente el número real debe ser menor. Pero no hay duda de que la religión juega un papel clave en ambos países, como lo evidencian los dos símbolos que están en sus banderas, lo que demuestra que son importantes para definir cada una de sus nacionalidades y reafirmar las diferencias entre una y otra. Y esta necesidad de reafirmarse tiene mucho que ver con la rivalidad que existe entre los dos países. Grecia y Turquía tienen una historia de disputas y conflictos entre sus estados predecesores. Los conflictos entre los pueblos helénicos de Grecia y Anatolia en la antigüedad simbolizan de alguna manera hasta qué punto se remonta la rivalidad entre estas dos regiones, aunque en ese momento los gobernantes de Anatolia no eran turcos. Pero luego tenemos otros conflictos entre el Reino de Grecia y el Imperio Otomano, así como las disputas actuales en la agencia de sus islas Chipre, en la que el norte de Chipre es un protectorado turco. Además de la identidad nacional, reafirmar esto hace que ambos países tengan una fuerte inversión en sus fuerzas militares. Entonces, ¿cómo se comparan los ejércitos de cada país? Siempre es difícil obtener medidas precisas sobre las fuerzas armadas, así que tenga en cuenta que estoy basando esto en los artículos de Wikipedia para cada uno de ellos. Ambas fuerzas armadas están compuestas por un ejército de tierra, una marina y una fuerza aérea, como es el caso de prácticamente todos los países. Así que tenga en cuenta que las cifras presentadas aquí son en su mayoría generales y sobre las tres ramas juntas. La edad militar en Grecia es de 19 años, mientras que en Turquía es de 21. Grecia actualmente tiene un servicio militar obligatorio universal para los hombres mayores de 19 años. Según la ley griega, todos los hombres deben servir en las Fuerzas Armadas durante un periodo de 9 a 12 meses. Las mujeres pueden servir de forma voluntaria, pero no pueden ser reclutadas. En Turquía, el servicio militar también parece ser obligatorio para los hombres de 21 a 41 años, pero aparentemente se puede pagar para no hacerlo. Grecia tiene 143.000 soldados en activo y 222 en reserva. Turquía tiene 355 en activo y 380 en reserva. No solo el número de soldados turcos es mayor, sino que en el caso de un reclutamiento general, su mayor tamaño de población es una ventaja. Turquía gasta alrededor de 15.000 millones de dólares al año en gastos militares, mientras que Grecia gasta alrededor de 7.000 millones, menos de la mitad. Sin embargo, Grecia gasta un porcentaje mayor de su PIB, el 3.8%, en defensa, mientras que Turquía solo gasta el 2.1%. Pero ambos países también son miembros de la misma alianza de la OTAN. Hablando de porcentajes del PIB, ¿cuál es el PIB de estos países y cómo se comparan económicamente? Grecia tiene un PIB de alrededor de 220.000 millones de dólares, mientras que Turquía tiene uno de alrededor de 700.000 millones, según las proyecciones del FMI para 2022. Sin embargo, Grecia tiene una población más pequeña, por lo que a pesar de tener un PIB menor, su PIB per cápita es mayor, alrededor de 20.000, mientras que el de Turquía es de solo alrededor de 8.000. Pero el PIB per cápita es una simple división del PIB total por el número de personas. No significa que cada persona reciba realmente esta cantidad por año, es solo una estimación. Para entender mejor la distribución de la riqueza en un país, debemos echar un vistazo a su índice o coeficiente de Gini, que tiene en cuenta varios factores para medir la desigualdad. Un valor de 0 en el índice significa una igualdad perfecta, mientras que un valor de 1 o 1% significa una desigualdad máxima, lo que significa que todo el dinero estaría concentrado en muy pocas personas. El coeficiente de Gini de Grecia es de 3.14, mientras que el de Turquía es de 4.19. Esto significa que hay una mayor desigualdad de la riqueza en Turquía, aunque no por mucho, ya que la riqueza del país está menos distribuida entre su gente y podría ser incluso mayor. Esta cifra de Turquía es de 19, y su economía ha estado atravesando un momento difícil últimamente, lo que significa que la desigualdad podría haber aumentado.
De hecho, el informe sobre la desigualdad mundial de 2022 afirma que el 1% más rico de Turquía posee el 37% de la riqueza del país, mientras que el 50% más pobre solo posee el 3.7%. El ingreso promedio de la mitad inferior de la población es solo $6.000 menos que el PIB per cápita. Este informe no cubre Grecia en detalle, pero esta encuesta realizada por la Federación Griega de Empresas afirma que el 10% más rico de los griegos posee el 42% de la riqueza. Bastante similar, tal vez un poco mejor que Turquía, aunque podríamos decir que ninguno lo está haciendo demasiado mal. Tampoco lo están haciendo demasiado bien. Y estas desigualdades en la distribución de los ingresos y la riqueza, así como la inflación y el aumento de los precios y del coste de la vida, afectan a la calidad de vida de las personas, así como a los recursos que tienen a su disposición, como el acceso a la educación, la atención sanitaria, etc. Otra comparación interesante que podemos hacer es el Índice de Desarrollo Humano, que mide con precisión los logros promedio de un país en 3 aspectos básicos del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida. El IDH de Grecia es de 0.88, mientras que el de Turquía es de 0.82. En este caso, el ideal es 1.0. Por lo tanto, podemos afirmar que, a pesar de todos los problemas que ha afrontado Turquía, aparentemente siguen estando a la par en este aspecto, aunque, una vez más, algunas de las cifras son anteriores a la crisis económica de Turquía. Hay muchas otras formas en las que podríamos comparar los dos países, como el tipo de cultura que tiene cada uno de sus pueblos, que a pesar de ser muy singulares y diferentes entre sí, también tienen algunos aspectos comunes, como es habitual con los países vecinos, aunque no es habitual con los países vecinos. Pero algo que tiene sentido en este caso es que los idiomas que utilizan son muy diferentes. El griego es una lengua indoeuropea con su propio alfabeto, mientras que el turco es una lengua turca que utiliza el alfabeto latino. Turquía existe ahora en Anatolia, donde ya existían civilizaciones griegas en el pasado, en la antigüedad, y así como en otras áreas donde los asentamientos griegos tuvieron algún impacto hasta hoy, ya sea a través de ruinas o impactos culturales reales, me atrevería a decir que en Anatolia también existe cierta herencia griega, especialmente debido al hecho de que el Imperio Bizantino duró hasta mucho más tarde que en otros lugares. Y si el impacto de la cultura griega en Iberia o Italia es notable hoy, debe ser el caso también en Anatolia. Así que esas son algunas de las diferencias entre Grecia y Turquía, cómo se comparan en una serie de factores políticos, económicos, religiosos, sociales, militares, y más entendiendo que Turquía es un país más grande, pero que en muchos aspectos son similares, a pesar de las muchas otras formas en que difieren mucho, a países que a menudo se consideran rivales, pero que a veces también han sido amigos, y hoy coexisten pacíficamente en la misma alianza, a pesar de las tensiones subyacentes y los problemas que aún no se han resuelto por completo. Deja un comentario con tu opinión sobre este tema y cualquier sugerencia sobre qué otros países debería comparar en un video. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.